Buenos días, hoy es la clase número 12. Vamos a empezar con potencia en circuitos trifásicos. Y primero vamos a hacer circuitos trifásicos balanceados. En las clases de ayer vimos las 4 conexiones posibles: delta estrella, estrella delta, estrella estrella, delta delta, y calculamos tensiones y corrientes. Si tenemos tensiones y corrientes, ¿verdad? Podríamos calcular la corriente de línea, y A, y B, y C son corrientes de línea. Podemos calcular las corrientes de fase, que esas dependen de si la carga está conectada en delta o si está conectada en estrella, pero normalmente las ponemos como I a B, I BC, y CA. Estas son las de fase, ¿no? Y bueno, aquí lo que suponemos es que hay una carga que está conectada de alguna manera y que tenemos las 3 líneas, ¿verdad? Entonces por aquí va una corriente, por aquí va otra corriente, por aquí va otra corriente, y las corrientes de la delta van, voy a ponerlas con otro color que se vea, una para acá, una para allá, y entonces a esto le llamamos IAB, IBC, ICA, y hay que rotular los puntos, y los puntos son A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula del lado de la carga. Eso porque dijimos que la onda trifásica o las señales trifásicas, que son 3, tienen una dirección, y habíamos definido que esta iba a ser la dirección positiva y que el orden de las fases es ABC. Y entonces tenemos corrientes de línea y corrientes de fase. También hay tensiones de línea y tensiones de fase que estaban definidas, ¿verdad? Las de línea siempre es cuánto hay en una línea con respecto a la otra, ¿verdad? Entonces la tensión de A con respecto a B, la tensión de A con respecto a C, bueno, al revés, son tensiones de línea, y las tensiones de fase son las de la fuente. La fuente podría estar conectada en estrella, entonces ahí podemos hacer VA neutro, VBA neutro y VCA neutro, son las de fase. Pero eso depende de la conexión de la carga y de la conexión de la fuente. Entonces a veces hay que interpretar un poquito para ver cuál es la línea y cuál es la fase. La idea central es que la línea son los 3 cables que vemos en el tendido eléctrico. Entonces si pasaron ayer por Cartago o vieron por ahí se ve. Hoy sí se ve, es que ayer no se veía. Ahí se ven las líneas, ¿verdad? Y van 3 líneas, y esas 3 líneas transportan este tipo de corriente. Entonces las líneas me dan corriente de línea y tensión de línea, ¿verdad? Eso básicamente. Entonces con las corrientes y las tensiones vamos a sacar la potencia, y entonces vamos a empezar despacio con la potencia instantánea. La potencia instantánea es la potencia en función del tiempo, PDT, y para calcularla no puedo usar fasores porque son señales variables en el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cuál es la potencia en cada una de las fases del circuito. Entonces el libro inicia y dice que para una carga en estrella, es un poquito diferente a la que tengo conectada aquí arriba, ¿verdad? Voy a dibujar aquí a la par una carga en estrella, y la carga en estrella también tendría A, B y C mayúscula. Entonces ponemos A, B y C. En la carga de estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase, porque la corriente que entra por aquí es la misma corriente que pasa en una de las fases. Entonces la corriente de línea y la de fase son la misma. O sea, en la carga
en cada una de las resistencias de carga hay voltaje de fase, no importa si está en delta o en estrella. El voltaje que hay aquí es el voltaje de fase en la carga. Entonces tiene razón, digamos, el voltaje de fase para la carga tendría que ser de A hasta B. Pero es que en delta el voltaje de fase y el voltaje de línea es el mismo, porque el voltaje de línea y el de fase, que es el de esta resistencia, son iguales, están paralelos. Lo que digo es, en una carga en delta, el voltaje de línea y el voltaje de fase son lo mismo. Es que creo que nunca lo definimos bien. Vamos a ver. Cuando hablo de cosas de línea, estoy hablando de lo que pasa en estas líneas. Entonces usted sabe que la tensión de línea es de una línea hasta la otra, o de una línea hasta la otra, o de una línea hasta la otra. Pero cuando hablo de fases, estoy hablando o de la fuente o de la carga. Entonces una fase es una de las resistencias. ¿Okay? Entonces aquí lo que vemos es que esta tensión de línea es igual que esta tensión de fase. Esta de aquí abajo que copié es la tensión de fase de una estrella. Entonces tal vez está un poquito incompleto el ejemplo, ¿verdad? Porque los que tienen neutros son las estrellas. Entonces tal vez lo que podríamos hacer es quitar estas y decir que las de línea y las de fase son iguales en la delta. Vamos a hacer bien las cosas y entonces voy a poner esta por aquí y le ponemos la observación en una delta, la tensión de fase es igual que la tensión de línea. Mira, ahí está mejor. La estrella es al revés. En la estrella la corriente de fase es la corriente de línea, porque la corriente que entra por la línea, esta corriente yo le puedo llamar IA, igual que a esta le llamaba IA, IC, IB. Entonces en las otras yo tengo corrientes de línea. Esto es IC, esto es IB porque vienen por las líneas de transmisión. Y cuando pasan por las resistencias de carga se convierten en corrientes de fase. Entonces estas en azul sería IA mayúscula neutro, IB mayúscula neutro y C mayúscula neutro. Entonces las de fase y las de línea son iguales, ¿verdad? Aquí tendríamos que IA, IB y IC son las corrientes de línea. Y AN, IBN y CN son las de fase. Y para que esté bien completo, a estas de arriba les puedo poner minúsculas. Esto viene conectado a la fuente y la fuente es la que tiene A, C y B y nos faltan las tensiones, pero entonces aquí sí vemos que la corriente de fase y la corriente de línea son iguales porque es un circuito serie y bueno, aquí tenemos la conexión del neutro. Entonces en una estrella es lo que vamos a notar, la corriente de fase es igual que la corriente de línea. Y las variables que no eran iguales estaban relacionadas por un raíz de 3. Entonces el voltaje de línea y el de fase están con un raíz de 3 en la estrella y la corriente de línea y de fase están relacionadas con raíz de 3 en la delta. Aquí los voltajes de fase son VAN, VBN y VCN, que esas son las fases, y las de línea son VAB, VBC y VCA. Salud. Y estas dos no son iguales. Estas son iguales y aquí arriba estas son iguales. Las otras son diferentes.
¿Verdad que sí? Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. En general, líneas son las líneas de transmisión, los cables que van ahí por el aire. Y fase se mide en la fuente o en la carga en cada uno de los pedacitos, ¿verdad? Entonces las de fase son cada uno de los pedacitos de la carga. Entonces ahora sí, la potencia instantánea en una carga que está en estrella, que ya vimos cuál es la delta y cuál es la estrella, ¿verdad? Por supuesto esta es delta y esta es estrella. Entonces en esta carga que está en estrella, la potencia, yo la puedo calcular si tengo las tensiones y las corrientes. Entonces vamos a suponer que en una carga en estrella vamos a medir la tensión desde el nodo A hasta el neutro. ¿Eso es de línea o de fase? De fase, porque es una de las resistencias. La de línea sería desde A hasta la C, o desde la A hasta la B, o desde la B hasta la C, ¿verdad? Esas son las de línea. La de fase es en un pedacito. Entonces la tensión de fase, vamos a suponer que es raíz de 2 voltaje RMS. En el libro dice VP, y lo que dice es que VP es un voltaje RMS. Entonces vamos a definir aquí en una esquinita que VP es un voltaje RMS cualquiera, por ejemplo 110, el 110 del toma corriente. Entonces decimos que VP es voltaje RMS y el raíz de 2 me da el voltaje pico. Lo que hay que ver muy bien es que el problema diga que es cada cosa, ¿verdad? Si yo les doy 110, no se puede asumir nada. Entonces hay que decir si es RMS o si es pico. Entonces VP. Y vamos a ponerle que es con coseno de omega t. Ese es el voltaje de una fase. Si yo les doy el voltaje de una fase, ustedes pueden calcular los voltajes de las otras fases. ¿Verdad que sí? Porque son iguales, está balanceado. Si el circuito está balanceado, ¿qué tenemos que hacer para los otros? Restarle un ángulo, ¿verdad? Y como es trifásico, entonces el voltaje en Bn, si el orden es ABC, va a ser raíz de 2 VP coseno omega t menos 120 grados, porque está atrasado 120. Y la otra señal sería VCN, que sería raíz de 2 VP coseno omega t menos 240. Ese 240 lo puedo poner positivo si le sumo 360 y entonces ¿cuánto me da? Me da más 120. Ok, entonces con una tensión de fase yo puedo sacar las otras tres. Con una tensión de línea puedo sacar las otras tres porque todas son iguales, el circuito es simétrico y está balanceado. Entonces, en este caso tengo las tensiones. Lo que vamos a suponer es que la impedancia de la estrella es una magnitud con un ángulo de fase. Cita. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en la estrella, cada una de las fases, cada una de las carguitas, es una impedancia Z con un ángulo. Ese ángulo nos va a dar corrientes distintas, ¿verdad? La corriente de cada una de las fases, corriente por A, esa es la corriente de fase. Bueno, esta es la de línea, ¿verdad? La que puse ahí. Y A es la corriente de línea, porque es la corriente que va por el cable. La que necesito es IAN, que es la de fase. Si estas de aquí arriba son las de fase, también necesitaría aquí abajo las de fase. Entonces, en lugar de IA, podríamos ponerle corriente de A neutro, corriente de A neutro, corriente de C neutro. Bueno, no había ninguna que se llamara así. No, sí, están en mayúscula. Aquí están en minúscula. Normalmente ponemos cosas en minúscula para corriente alterna. Casi siempre es convención que la mayúscula es para CD y la minúscula es para CA. Pero a veces uno las enreda. Entonces aquí estas serían las corrientes de fase también. Y si ya tengo la impedancia y la impedancia es la misma por todo lado, entonces, ¿cómo me queda esto? Me va a quedar que la corriente es
Vamos a definir una variable IP, que IP es VP entre Z, solo las magnitudes. Y entonces a esto le va a quedar raíz de 2 IP coseno. La primera no tenía ángulo, pero como la impedancia está en el denominador, va a tener un ángulo de zeta. La primera corriente está atrasada porque la impedancia la atrasa un poquito. Y las otras corrientes van a estar más atrasadas. Entonces IP coseno omega t menos 120 menos el ángulo de la impedancia. Y la otra raíz de 2 IP coseno omega t 240 y el ángulo de la impedancia. Entonces ya tenemos un conjunto de corrientes y tensiones de fase. La potencia de todo el circuito tiene que ser la suma de las potencias en cada fase. Siempre y cuando el circuito esté balanceado, porque aquí me sobraría corriente si está desbalanceado. La corriente que sobra es la corriente del neutro. ¿Verdad? Dijimos que la estrella tiene un neutro y la corriente del neutro que se devuelve hacia la fuente tiene que ser cero si está balanceado, pero podría eventualmente no ser cero si el circuito se desbalancea. Entonces el neutro no lo estamos considerando porque dijimos que el circuito es balanceado. Entonces la potencia instantánea en función del tiempo tiene que ser igual al voltaje AN por la corriente AN más tensión BN, corriente BN más tensión CN por corriente CN. Esto es un montón de matemática, ¿verdad? Porque son un montón de senos y, bueno, son todos cosenos. Pero esa sería la potencia instantánea total. Algo importante es que para una de las fases, si yo calculo solo la potencia de una fase, digamos, digo que esta es la potencia de la fase 1, potencia de la fase 2 y potencia de la fase 3, la potencia en una fase sí varía con el tiempo. Bueno, todas estas ondas varían con el tiempo. Lo que vamos a demostrar es que la potencia total, que es esta suma, me da una constante. Esto sumado tiene que darme un número fijo, constante. Que eso no le pasa a los circuitos monofásicos o a los circuitos que vimos antes cuando vimos potencia en CA. Teníamos una clase de potencia en CA y vimos que la potencia tenía un valor promedio y tenía un valor variable. Entonces el valor promedio era fijo, el valor variable se cancelaba y no daba potencia real. Entonces aquí la diferencia es que esta suma tiene que darnos un número constante. Y como son un montón de senos y cosenos, bueno, de cosenos todos, lo que tenemos que hacer es empezar a desarrollar los productos. Entonces aquí lo que vamos a hacer, como todos tienen el raíz de 2 VP y el raíz de 2 IP, cuando yo multiplique esto por esto, esto por esto y esto por esto, puedo sacar el raíz de 2 y el VP y el IP a factor común. Y entonces me queda raíz de 2 VP por raíz de 2 IP. Eso es 2 VP IP. Y voy a poner un solo paréntesis con todos los cosenos. Porque todos los productos, este y este, van a tener raíz de 2 IP por raíz de 2 VP. Entonces lo saco al frente. Y tengo que tener 3 productos adentro, ¿verdad? Entonces el primero sería VP coseno omega t por... No, el VP lo saqué a factor común. Estoy haciendo coseno omega t por coseno omega t menos el ángulo de fase. Ese es el primero con el primero, ¿verdad? Para poner aquí que entre en la pantalla. El primero con el primero me da eso. El segundo con el segundo. Entonces es coseno omega t 120 coseno omega t 120 zeta. Y el último sería coseno omega t 240 coseno omega t 240 así. ¿Qué pasa? Y la raíz es porque yo multipliqué raíz de 2 VP por raíz de 2 IP. Entonces raíz de 2 por raíz de 2 me da 2 solito.
que es el 2 que está al frente. Ajá. Y esta suma eh, la tengo que simplificar. Para poder simplificar esto usamos la identidad trigonométrica que venía también de las clases anteriores. Hay una identidad que dice que el coseno de A por el coseno de B se puede desarmar o se puede simplificar, y esa identidad da un medio del coseno de la suma más coseno de la resta. Y casi todos van en grupitos, ¿verdad? Estos no tienen ángulo de desfase, estos tienen 120 y estos tienen 240, entonces más o menos se parecen. Los tres deberían darme como el mismo resultado porque el 120 por ahí se cancela. Vamos a ver entonces cuánto da. Lo que dice es que la potencia instantánea sería 2 sobre P y P. Y aquí tenemos que poner los tres. Podemos poner uno en cada renglón como para que no se enrede tanto. Entonces el primero me da un medio de la suma de argumentos 2 omega t menos el ángulo, esa es la suma, y el coseno de la resta de los argumentos. Así lo sumo, el omega t del primero que es este de arriba se suma con este omega t del segundo, entonces me da 2 omega t, y el ángulo es, el primero no tiene, el segundo restado me da positivo, entonces aquí me queda positivo. Creo que eso está bien. ¿Sí, verdad? Luego tengo que poner otro. El segundo entonces es omega t menos 120, omega t menos 120 menos el ángulo. Entonces el segundo me da coseno. Tengo que sumar todo lo que está aquí adentro. Entonces me da 2 omega t 240 y el ángulo. Esa es la suma. Y después el coseno. Y donde los restos se me van todos los términos comunes y me queda otra vez el ángulo solito. Entonces aquí ya llevo coseno, llevo otra vez coseno. Estos que llevan tiempo, ahorita vamos a ver qué les hacemos. Y el último término sería coseno 2 omega t menos 480 más otra vez el coseno del ángulo. Ahora a 480 uno le puede restar a 480 le restamos 360, 120. Eso no me sirve. Vamos a ver. Creo que lo hice mal. No, sí está bien, porque la suma me da 2 omega t 240 y el ángulo, y la resta me cancela los 120. Aquí están los tres cosenos y me dan estos del medio 40 y 240.
es que este 480 en el libro viene como 240 positivos, pero no es lo mismo. Lo que podemos sacar es un medio, ¿verdad? Entonces el un medio cancela el 2 que está afuera. Y adentro tengo coseno, coseno, coseno. Esto da 3 coseno de este ángulo. Ese 3 coseno es la parte importante, porque ese 3 coseno no depende del tiempo, ¿verdad? Entonces ahí hay un valor fijo. Lo demás que está sumado, lo demás que sobra aquí es 2 omega t. Pero creo que 240 es porque ellos ponen en vez de menos 240 ponen más 240. Pero lo que digo es que no son iguales, porque el desfase es lo que intenté hacer hace un ratito. Digamos, 480 le quito 360 para que quede lo mismo y debería ser 120, no 240. Ah, bueno, pero es por el 2. Probablemente, como es 2 omega t, ya voy. Y el otro pedacito es coseno 2 omega t, y lo que digo es que aparece en el libro como menos el ángulo más 240. Y a mí me quedó menos 480. Es que, profe, Le sumo 2 veces 360, ¿verdad? Porque es negativo. Ajá. 480, vamos a ver. Tiene razón. 480, 360, 360. Ahí está. Gracias. Ahora, el siguiente paso es definir, ¿verdad? Entonces aquí vamos a apuntar donde menos 480 más 360 más 360. Lo siguiente es expresar estos cosenos en términos de una constante alfa. Vamos a ver si lo logramos. Entonces lo que dice es que alfa es 2 omega t menos el ángulo. Entonces la potencia instantánea, si volvemos a reescribir todo esto, me da los 3 coseno que sé que se tienen que quedar por ahí, más el coseno de este ángulo, más el coseno de ese ángulo menos 240, más el coseno de ese ángulo más 240. Coseno es simétrico, entonces ya desde aquí uno podría agarrar esto y agarrar a esto y sumar los dos juntos, porque lo que me da el coseno para atrás es lo mismo que me da el coseno para adelante, más o menos. O lo otro que hacen es que descomponen esos cosenos de alfa menos otra cosa en productos de cosenos y senos. Entonces la identidad que necesito, que no está aquí en el libro, vamos a buscarla en el formulario. Y aquí entonces dice, había una parte con identidades, ¿verdad?
dice que un coseno de una suma de argumentos se descompone en coseno, coseno, seno, seno. Entonces voy a copiar esta. Y vamos a desagrupar esto. VP y P. 3 coseno. Este queda igual. Este primer coseno lo vamos a descomponer con esta fórmula. Entonces, como es una resta, el signo tiene que ser una suma cuando lo pase aquí. Entonces es coseno de A, coseno de B. Y como están restados, voy a sumar seno de alfa, seno 240. Mira. Y a eso le voy a sumar el otro desarmado. Entonces el otro suma y hay que pasarlos restando. Entonces coseno de alfa, coseno 240 menos seno de alfa, seno de 240. Estos últimos dos tienen el signo contrario, entonces este y este se cancelan. ¿Verdad? Y lo que ocupamos es el coseno de menos 240 en número. Para ver cuánto da esto. PT es igual a VP y P 3 coseno, coseno. Y estos dos están sumados. Entonces son 2 coseno y lo que me da el coseno de 240. ¿Verdad? Porque son iguales y están sumados. Entonces el coseno de menos 240. Es menos 0,5. Menos 0.5 con ángulo de 180. Menos 0,5 real. Entonces es por menos 1/2. Entonces PDT, VP y P 3 coseno, coseno, coseno. Y ahí esos dos se cancelan. Esos son los que tienen la parte temporal, porque alfa era la parte temporal. Y entonces la parte temporal no cuenta. Y entonces la potencia instantánea en función del tiempo de las tres fases es VP y P coseno por 3. Voy a ponerle el 3 al frente. Gastamos mucho tiempo en esto porque lo que a uno no se le puede olvidar es que un sistema trifásico tiene potencia constante e instantánea. Eso no pasa con ningún otro sistema de transmisión de energía, ¿verdad? Si tenemos un monofásico de 2 hilos o un monofásico de 3 hilos, que los vimos la clase pasada, esos sistemas no tienen potencia constante. No le interesa tanto porque si uno está cocinando, ¿verdad? Y no prende ahí la cocina, no importa que la potencia vaya en pedacitos de 60 Hz, pues igual se calienta el disco. Entonces, ¿qué importa que la potencia tenga picos, verdad? La potencia en función del tiempo uno no la ve en una resistencia de cocina. Y la mayoría de motores, ¿verdad? Monofásicos dan vueltas a una frecuencia, uno le ajusta la frecuencia y uno no ve que la potencia sea variable con el tiempo, ¿no? Lo que ve es que el motor da vueltas y tiene una potencia fija en función pero en función del tiempo la potencia sí es variable. En estos la potencia es uniforme y eso
aprovecha muy bien las tres fases, porque eso en un sistema monofásico la potencia tiene aumentos y caídas. Entonces hay pedacitos con más potencia y pedacitos con menos potencia. En esta es una línea constante. Y entonces podemos decir que si graficamos esto es una línea horizontal y eso es casi CD. Entonces con señales DCA estamos entregando potencia directa. Es potencia de CD. Entonces la potencia instantánea y la potencia promedio son lo mismo. Porque la potencia promedio era como integrar esto, pero si esto es una horizontal, y lo integro y queda igual. Bueno, no, lo integro, pero después tengo que dividirlo en el periodo de integración, por eso es que queda igual. Entonces, Solo cierro así si el valor pico es URM, ¿verdad? sí cierra también, pero no con 3. Cerraría con diferentes, le queda el raíz de 2 atravesado. ¿Verdad? Con el valor RMS, si tuviéramos... Bueno, VP era el RMS. Sí, sin URM. Si tuviéramos el pico, quedaría entre raíz de 2, quedaría 3 medios. Con valores pico. Entonces aquí vamos a anotar, porque eso es importante. Son los valores RMS. De esta fórmula lo que observamos es que la potencia promedio en cada fase la potencia promedio es VP y P coseno del ángulo. Lo que dice aquí es que en cada una de las fases la potencia también es uniforme. Y como la potencia de las 3 fases es 3 veces eso, por cada fase tendría una vez, ¿verdad? Entonces la potencia de una fase es esta. Potencia promedio por fase. Potencia reactiva, que llamamos Q en el triángulo de potencia, sabemos que coseno de zeta era el factor de potencia, ¿verdad? Y entonces la potencia reactiva se calcula con el mismo ángulo pero con seno, ¿verdad? El coseno de zeta era el factor de potencia. El seno del ángulo me da la potencia compleja. La potencia aparente era VP por IP. La potencia compleja total es la potencia aparente por el... A ver, la potencia compleja sería P más JQ. Que la potencia compleja sí es un número complejo. Y también la puedo calcular como el fasor de la tensión RMS multiplicado por el fasor de la corriente entonces en números complejos este es el término que tiene más información, ¿verdad? Y como estamos acostumbrados a usar fasores, normalmente vamos a calcular todo al inicio con fasores porque ya hicimos toda la demostración de que en función del tiempo no hay nada interesante. Entonces en fasores sacamos S directamente y todas estas relaciones tienen que seguirse cumpliendo. El requisito es que el circuito de nuevo esté balanceado porque las corrientes todas suman y no hay corriente por el neutro. Porque la corriente por el neutro podría darme potencia de regreso hacia las fuentes, ¿verdad? Entonces, esto es la potencia de una carga. Y da lo mismo si está en delta o si está en estrella, se supone que estas relaciones son válidas. Esté en delta o esté en estrella, porque están calculadas por fase. Y entonces, en cualquiera de los dos circuitos de aquí arriba, ¿verdad? Si tenemos las variables por fase, lo que ocupamos son las tensiones RMS y corrientes RMS por fase, ¿verdad? Que serían en la carga. Entonces lo calculamos para la estrella, pero en la delta la corriente de fase es IAB, y eso es lo que voy a decir que es IP, IAB. Y la tensión es la de la resistencia. Entonces corriente y tensión en la misma resistencia, corriente y tensión en la misma resistencia. Entonces siempre ocupo en las fases del circuito. Por eso es en cada una de las fases. En cada fase se cumplen estas relaciones.
Entonces, si tenemos variables de línea, hay que pasarlas primero a fase. Y ya en fase hacemos todos los cálculos. Bueno, luego vienen más relaciones. Lo que dice es que para una fase se cumplen, pero para las tres fases también tenemos que la potencia compleja total es que a este le ponen, a todos estos le ponen subíndices, cosas que ya aquí dejan de tener sentido. Les ponen PP, QP, SP, esto es SP, PP, QP, porque todas esas son por una sola fase. Lo que decíamos es que VP y P están en una fase y entonces estas son las potencias en una fase. Y la potencia compleja total es 3 veces la potencia compleja de una fase, que es lo mismo que está arriba en función del tiempo. Entonces en complejos también se cumple. Con los números complejos yo puedo decir que la potencia compleja total es 3 veces la potencia de una sola de las fases. Viene un repaso también de todas las fórmulas anteriores, porque se puede decir que esta potencia es igual a 3 veces la corriente IP cuadrado por la impedancia de una fase, o que la potencia compleja es 3 veces la tensión VP al cuadrado entre la impedancia de una fase conjugada. El problema de usar estas últimas dos, cuando usamos en una resistencia uno se acuerda, ¿verdad? Que la potencia es I cuadrado por R o V cuadrado entre R para CC. Y en CA, como son números complejos, el problema es que cuando uno divide, la potencia tiene la misma fase que la impedancia. Y si paso a dividir la impedancia, me queda con un ángulo negativo. Entonces hay que ponerle el conjugado. Por eso ese conjugado está ahí atravesado. Porque la potencia S tiene el mismo ángulo que Z. Generalmente, ¿verdad? La potencia en números complejos tiene que tener el mismo ángulo de la carga. Y entonces, cuando multiplicamos I cuadrado por el Z, no pasa nada. Pero cuando Z está dividiendo, Z ya tiene un ángulo. El número complejo va a tener un ángulo incorrecto. Entonces hay que ponerle el conjugado. Eso. Entonces, aquí hay varios problemas. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Empezamos con el ejemplo 12.6. En el 12.6 dice, vamos a buscar una figura, la 12,13, yo la voy a copiar. Alguien atrás. Entonces la figura que estoy buscando está. El 12,6 dice que tenemos esa figura. Y este circuito tiene una fuente que está en estrella y una carga fija que está balanceada, porque las impedancias por línea están balanceadas. Aquí la impedancia tiene dos partes, la carga es 10 más J8, pero la línea de transmisión también tiene una impedancia. Entonces dijimos que cuando tenemos resistencia en la línea, resistencia en la fuente y resistencia en la carga, lo más fácil es analizarlo con estrella a estrella. Entonces uno puede hacer transformación, ¿verdad? Si tuviéramos una delta aquí en la carga,
yo no puedo hacer la delta con esta resistencia en serie, porque me queda atravesada, ¿verdad? Para hacer la delta y poder sacar las tensiones aquí de este lado a este lado, yo no podría hacerlo directamente, porque yo conozco estas tensiones al lado izquierdo, pero la caída aquí en estas resistencias no la conozco. Entonces, si tengo resistencias atravesadas, lo más fácil es convertir la delta a una estrella, para después poder calcular la corriente por fase, ¿verdad? Entonces, eso es necesario. Entonces, me parece, no recuerdo si este ejemplo ya lo habíamos hecho, seguramente sí. Voy a buscarlo. La clase pasada vimos algunas conexiones. Y es el 12.2. Sí, aquí está. Entonces, en el ejemplo 12.2, esto es recapitulación porque lo hicimos ayer. Habíamos obtenido las corrientes de línea de este circuito. Vamos a volverlas a sacar, pero las corrientes de línea serían la tensión que hay en A minúscula, que es este 110 ángulo de cero, se divide entre toda la resistencia junta. Entonces las resistencias las sumamos y entonces en cada una de las fases de la carga va a haber la misma corriente que la corriente de línea, y estas son las corrientes. Entonces vamos a recordar este resultado, porque el problema ahora lo que nos va a preguntar es cuál es la potencia promedio, potencia reactiva y potencia compleja en la fuente y en la carga. Entonces dice, determine las potencias promedio. Sabemos que la potencia promedio es P, reactiva, potencia reactiva es Q, y compleja, S compleja, porque si no le pongo el complejo, sería potencia aparente. Bueno, sí, me habían dicho que le ponen como $1, pero no sé, se ve un poco extraño. En la fuente y en la carga. Eso está relacionado a un concepto que se llama la eficiencia, porque como este circuito tiene pérdidas, las líneas tienen una resistencia. Esa resistencia de la línea lo que modela es que el cable, ¿verdad? Si tiene no sé cuántos kilómetros, va a tener una pérdida que tiene resistencia, tiene inductancia. Bueno, esta tiene una capacitancia porque es negativa. Pero si la línea es muy larga, puede tener resistencia e inductancia. Las capacitancias aparecen en PCBs, por ejemplo. Si ustedes arman un PCB, ahí hay capacitancia por todo lado. Entonces podría ser la capacitancia de una línea. La potencia que genera esta fuente alimenta todo el circuito con todas las pérdidas. Aquí se pierde una parte y aquí le va a llegar una fracción. Entonces, si uno calcula la potencia total que entrega este sistema trifásico y calcula la potencia que se consume, la potencia que se consume es menor que la potencia que salió de aquí. Entonces uno puede calcular como la pérdida, ¿verdad? La eficiencia de un circuito es qué tan bueno es para transferir la potencia. Entonces es un porcentaje. Si el circuito es 100% eficiente, toda la potencia que se genera se queda aquí. Entonces la potencia aquí sería 0. Pero si el circuito no es 100% eficiente, entonces aquí se va a quedar algo y la eficiencia no es un 100%, es un porcentaje, ¿verdad? Que sería la potencia que llegó entre la potencia total que salió. Entonces el parámetro eta es eficiencia. Y lo puedo calcular como la potencia de la carga entre la potencia de la fuente. Solo que como esos son números complejos, eso va a quedar con un ángulo rarísimo. Porque la idea de la eficiencia es mostrar cuánta potencia se transfiere. Ahora, podríamos hacerlo con la parte real, que es la potencia que de verdad se consume, porque la potencia compleja, bueno, la reactiva, no se consume en la carga. La potencia reactiva se devuelve a la fuente. Pero entonces podríamos definirlo en términos de la potencia que sí interesa. Entonces vamos a decir potencia carga entre potencia fuente, y esa es la potencia que realmente se consume en el circuito.
Entonces lo que importa sería maximizar ese parámetro. Y lo hacemos en números reales, porque es la potencia que se puede aprovechar. Las demás potencias son un desperdicio. ¿Verdad? Entonces, el problema está sencillo porque ya teníamos las corrientes de las fases, pero entonces la corriente de la fase A sería 110 con ángulo de 0, y aquí el problema no indica está en RMS o si está en qué unidades, ¿verdad? Entonces eso tendría que indicárselos yo en el enunciado, porque uno puede interpretar esto de muchas formas. Puede que ustedes, alguno agarre 110 como voltaje pico y otro agarre 110 como voltaje RMS. Entonces, como todo lo que hemos estado desarrollando lo hacemos con RMS, ¿verdad? Estos VP, estos IP, todos son RMS. Entonces vamos a decir que estos 110 son RMS. Pero eso hay que anotarlo en alguna parte del enunciado, porque si no hay muchas interpretaciones. Uno sabe que el 110 del toma es RMS, pero eso es porque ya uno lo sabe. Pero un valor ahí sin unidades no sabemos qué es. Entonces es buena idea ponerle en que tenemos las unidades. Este sería el voltaje y hay que dividirlo entre la impedancia de las fases. 5, J2, 10, J8. Esto era voltios, RMS, y eso era ohmios, y con eso ya es suficiente, ¿verdad? A veces en el voltio es voltio, pero le podemos poner el RMS ahí para ser evidentes. Y hacemos esa operación y da lo que daba el ejemplo pasado. Entonces son 6.81 con ángulo de menos 21,8 grados amperios RMS. Y esa es la corriente de una fase. Las otras van desfasadas 120, entonces ya las tenemos ahí precalculadas. Con una de las fases es suficiente para sacar todo, porque dijimos que la potencia total era 3 veces la potencia de un solo lado. Entonces, la potencia promedio, reactiva y compleja las vamos a sacar con las ecuaciones que acabamos de sacar. La potencia promedio en una fase es VP y P coseno del ángulo, ¿verdad? Aquí la cuestión es ver cuánta de esta tensión le llega realmente a la carga. Y eso lo podemos hacer por divisor de tensión, o podemos hacer simplemente aquí I cuadrado por Z. La podemos hacer un divisor de tensión, porque si aquí hay 110, ese 110 se reparte en estas dos. Y podríamos sacar cuál es el voltaje y ya tenemos la corriente, entonces voltaje por corriente. O si no queremos hacer el divisor de tensión, ya tenemos la corriente y tenemos la impedancia, entonces es aplicar las otras fórmulas, las que vienen aquí en la esquinita. ¿Sí? La potencia en solo una carga. Sí, estamos sacándola en una fase, porque sabemos que la potencia en las tres es 3 veces de la de una. ¿Ya? Aquí arriba dijimos que la potencia total es 3 veces la potencia de un solo lado, entonces, exacto, sería 3 veces, porque en los trifásicos siempre se cumple. Cuando estaba balanceado. Y entonces podríamos sacar la tensión de A neutro, que no la tenemos, pero la podríamos sacar por divisor de tensión. Esa es una forma de resolver el problema. O la otra forma es sacar la potencia en cada carga como I cuadrado por Z. Entonces vamos a poner lo otro que hay que medir aquí es el ángulo, porque lo que pregunta es la potencia en la fuente y la potencia del lado de la carga, ¿verdad? Y podemos hacer primero una y después la otra. Entonces, para la fuente, pues ahí VAN también se podría sacar con el video normal o ampliar algún. sí, no, sí se puede. Sí se puede. Que usted hace corriente por impedancia. Si no estaría balanceado, o sea, no existiría el neutro, ahí sí no se podría. Es que cuando está desbalanceado hay que hacer unas mallas, porque
la corriente del neutro se roba parte, digamos, el circuito aquí tiene un cable que se sale de la ecuación. Ahorita lo hacemos desbalanceado. Pero en balanceado sí puedo, balanceado con la ITOM suficiente, porque usted sabe que este nodo es cero. El nodo del neutro está en tierra. Tierra es 0 voltios, pero tierra también es un cable conectado a tierra. Entonces, para la fuente tenemos tensión y tenemos corriente. De hecho, ni siquiera hace falta la carga, porque ya la corriente tiene un ángulo, y el ángulo que tiene es el ángulo de la impedancia, ¿verdad? Ahora, cuando sacamos la corriente, no hay que ponerle el conjugado, es nada más cuando sacamos la potencia que lleva el conjugado, ¿verdad? La potencia aquí lleva el conjugado, pero la corriente no lleva conjugado. Corriente es tensión entre resistencia. Bueno, tensión entre impedancia. Entonces, para la fuente, la potencia promedio por una de las fases, la P lo que quería decir es que es en una de las fases solitas. Potencia en una de las fases sería entonces la corriente por la tensión. La tensión es 110 voltios RMS multiplicado por 6.81 amperios RMS, y esto lo tengo que multiplicar por el coseno, que es el ángulo de fase, y el ángulo siempre era el ángulo de la tensión menos el ángulo de la corriente, y el ángulo de la tensión es 0 y el ángulo de la corriente es menos 21.8. Eso de la derecha ya me da el factor de potencia también. No puedo usar ahí directamente los fasores. ¿Por qué no puedo meter los fasores? Porque eso me daría potencias complejas. Si yo multiplico un número complejo por otro número complejo, lo que estoy haciendo es esta que, ¿cuál de todas? Bueno, sabíamos que la potencia compleja era S igual a... bueno, sí, aquí está. V fasor por I fasor conjugado. Entonces no puedo simplemente multiplicar aquí los complejos de corriente y de tensión. Tengo que multiplicar las magnitudes y ponerle el ángulo del factor de potencia. Si yo multiplico los dos números complejos, no me da. Si hacemos S complejo en la fuente de una sola fase, ahí sí puedo, ¿verdad? Entonces ese complejo son 110 con ángulo de 0 multiplicado por el conjugado. Entonces sería 6.81 con ángulo de más 21.8, y ese sí es un número complejo que me da potencia compleja. Entonces hay una diferencia. Si yo multiplico los fasores me da S complejo, si multiplico los pedacitos por aparte me da P. Y aquí vamos a sacar Q, que es exactamente la misma ecuación de arriba, pero en lugar de coseno, con seno. Y entonces esta sería 110, 681, seno. Y esto ya es calculadora, entonces podríamos sacar cuál es el factor de potencia primero, ¿verdad? Sería el coseno, voy a ponerlo en coseno de 0 menos menos, 21.8. Ese factor de potencia es de 0,928. Y hay que decir si están adelanto o están atrás, porque los factores de potencia teníamos que ponerle esto. Para saber si estaban en adelanto o en atraso, lo que teníamos que ver es cómo era la corriente con respecto a la tensión. Y la corriente en este circuito está atrasada con respecto a la tensión. Entonces el factor de potencia está en atraso. Porque la corriente tiene el ángulo negativo y la tensión tiene el ángulo de 0. Okay. Entonces, en realidad que esté en atraso o en adelanto para la matemática no importa, ¿verdad? Es nada más si el triángulo de potencia va a quedar para abajo o va a quedar para arriba también.
También con esto uno puede sacar si estamos en cargas inductivas o capacitivas. Los condensadores tienen adelanto de corriente. Entonces esto no es un condensador. Esto es una carga inductiva, como la mayoría de motores. Entonces los factores de potencia en atraso están en las industrias. Aquí sacamos entonces 110 por 6.81 por 0,928. Esto da 695,2. Esta da en watts. Y lo que tengo que ver es que esté correcto. Luego la potencia reactiva sería la misma ecuación, pero en lugar del coseno usamos el seno de los mismos 21,8. Ese seno no tiene ningún significado. Y entonces son 278,2. Pero este no está en watts. La potencia reactiva se medía en voltamperio reactivo, ¿no? Y la potencia compleja, que es el producto de esos dos números complejos, debería ser igual a 695,2 más J278,2 voltamperios. Entonces uno puede hacer ese producto en complejos y en rectangulares. Y hacemos 110 con ángulo de 0 por 6.81 con ángulo de 21.8 porque es el conjugado y debería quedar así. Entonces son 695 y 278. Entonces está correcto. Vimos el producto y si da. Esas serían las potencias de la fuente promedio, reactiva y compleja. En la carga, ¿verdad? Si no queremos hacer el divisor, entonces en la carga tenemos que sacar la potencia promedio por fase, que también es tensión por corriente por el coseno, pero como la tensión no la tenemos, entonces podemos tomar una de estas tres, ¿verdad? O bueno, estas serían las potencias complejas. Lo más fácil también sería primero sacar el complejo y después descomponerla para no hacer el mismo cálculo 3 veces. Entonces yo empezaría calculando cuánto es ese y después la desarmamos. Saquemos que el S de la carga lo vamos a sacar con esta segunda que dice 3 IP cuadrado por ZP, solo que no, le vamos a quitar el 3 porque es por fase. Entonces vamos a hacer IP cuadrado por la magnitud de la impedancia así como está. IP era la corriente por fase, entonces esto es 6.81 que lo vamos a poner al cuadrado, no hay que ponerle ángulos porque esa es la magnitud, porque la idea es esta, tenemos VP por IP conjugado, pero VP es IP por Z, entonces IP por IP conjugado me da la magnitud al cuadrado. Y esta es la magnitud del cuadrado. Entonces queda igual. Y eso lo multiplicamos por la impedancia de la carga, que en este caso no es toda, sino que es 10 más J8. Entonces, esta compleja me da 6.81 al cuadrado multiplicado por 10 más 8i. Y esos son los dos pedacitos. 463,7 más J 371 voltamperios. De aquí sabemos que la potencia en la carga son 463,7 watts y que la potencia reactiva de la carga por fase es de 371 voltamperios reactivos. Y de ahí podemos sacar que la eficiencia la hemos determinado como la potencia por fase en la carga
entre la potencia por fase de la fuente. Entonces este circuito tiene en la carga 463 y en la fuente 695,2, y esto se multiplica por 100% porque es una fracción o un porcentaje, esto es una razón. Entonces 4637 entre 6952 por 100 me da 66,7. Quiere decir que toda la potencia de ese generador, el 66,7 llegó a la carga y el 33,3 se perdió en las líneas de transmisión. Bueno, las líneas van a consumir parte de la energía y por eso es que también las compañías tienen subestaciones donde tienen transformadores que vuelven a levantar la tensión cada cierta distancia, ¿verdad? Hay subestaciones de hélice por todo lado. Y lo que hacen es que si la tensión se perdía un poquito, convierten las relaciones de tensiones y corrientes para subir la tensión un poco con transformadores. Pero bueno, eso es. Hay otro problema. De hecho hay dos más. Bueno, hay un montón de problemas aquí. Entonces vamos a hacer el que sigue. El que sigue es el ejemplo 12,7. En el 12,7 dice que un motor trifásico es una carga en estrella balanceada. Todos estos sistemas se pueden conectar en estrella o en delta, ¿verdad? Hay unos que ya vienen alambrados internamente, dicen, no, este solo en estrella se puede conectar. Pero en teoría yo podría conectar un motor en estrella o en delta, no importa, ¿verdad? Si es un motor de potencia y tiene todas las terminales ahí sueltas, yo puedo conectarlo como se me ocurra. Entonces lo puedo poner en delta si quiero. Y dice que el motor toma 5.6 kilowatts cuando la tensión de línea es 220 voltios. No dice nada más, entonces vamos a ponerle el RMS. La corriente de línea es 18.2 amperios RMS. Determine el factor de potencia. Esto está relacionado con lo que uno puede ir y medir. Digamos que ya ustedes tienen ahí el motor enfrente y está trabajando y está operando y quieren ir a medir el factor de potencia. Entonces, ¿cuáles son las mediciones que hay que hacer? Primero hay que medir con un voltímetro la tensión de línea. Bueno, en realidad uno podría medir la de fase. Tiene ahí el neutro, ¿verdad? Entonces uno puede medir tensiones, pero eso es un voltímetro. Después el amperímetro nos da corriente RMS. Voltímetro y amperímetro son corrientes RMS. El voltímetro solo miden eso. No pueden medir tensiones pico. Entonces esos dos datos tienen que ser RMS y ya los tenemos ahí. Eso los medimos. Y la potencia es potencia real. Esos son 5.6 kilowatts, está en watts. Eso me indica que eso es P. Eso no es ni Q ni S, eso es P. Y la potencia real yo la puedo medir con un batímetro, con un watímetro. El batímetro tiene dos bobinas y entonces yo le conecto el batímetro al motor y puedo medir este número. No puedo medir ni Q ni S de todas maneras. La única que puedo medir en un circuito real es P con un batímetro. Entonces todas estas son mediciones prácticas y la idea es pues encontrar con qué factor de potencia está trabajando ese motor para ver si hay que ponerle un condensador ahí de compensación para evitar que el circuito tenga un factor de potencia muy bajito.
estuve buscando reglamentos, ¿verdad? De cómo cobran aquí los factores de potencia y dicen que el mínimo es 0,9 en las industrias. Si está para abajo de 0,9 cobran un porcentaje por cada, entre más bajo más cobran, ¿verdad? Pero es una relación lineal. Entonces el factor de potencia va en una relación lineal con el costo de la energía. Pero para arriba de 0,9 está bien. Entonces las empresas necesitan 0,9 aquí en Costa Rica. Bueno, y entonces vamos a poner que P es 5.6 kilowatts. Esa es la potencia por fase. Bueno, no dice que sea por fase. Pero por eso entendería que está la carga. Sí, porque es la potencia total que consume el motor. Yo también entendería que es la potencia total. Es que no dice, el problema no dice. Y es una pregunta válida, ¿verdad? Si esto es la potencia total o es la potencia por fase. Porque la tensión de línea y la corriente de línea sí está bien definidas por línea. Es que yo lo que diría es que más bien especificaría si es por fase. Es como que el motor completo. Sí, un motor trifásico toma esa potencia cuando la tensión de línea es esto y la corriente de línea. Hagámoslo así. Entonces, total en las tres fases. No viene resuelto así, pero no importa, está bien la interpretación. Si esa es la potencia total del motor, podemos sacar que la potencia en una fase y después, como es una carga en estrella, la corriente de línea sí me sirve, pero la tensión de línea no me sirve. Porque si yo lo tengo en estrella, lo que yo necesito es, porque la impedancia no la conozco, pero este dato sí me lo dan. Esto es corriente de línea, que también es la corriente de fase. Entonces esta sí me sirve. La otra que me están dando es la tensión de línea, pero la tensión de línea es desde aquí hasta aquí, o desde aquí hasta la otra, ¿verdad? Entonces si esto es A y esto es B, yo necesito cuánto hay de A hasta el neutro para sacar entonces los cálculos que tenga que realizar, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a pedacitos. La potencia por fase sería 5.6 kilowatts entre 3. Okay. $1867 por fase. Sí, se puede decir que es 0 grados. Porque ya cuando está conectado usted no sabe en dónde empezó. Siempre hay que agarrar una como referencia. Entonces una de las tres le puede poner fase 0. Y todas las demás las mide con respecto a esa. Ok, y entonces la corriente de fase ya la tengo. La corriente de fase es la corriente de línea. Pero la tensión de fase no la tengo, porque lo que tengo es la tensión de línea. La tensión de línea es desde un lado hasta el otro, ¿verdad? Entonces, de aquí hasta aquí sé que hay 220. Y en cada una de estas habría 220 entre raíz de 3. En cada uno de los pedacitos. Eso está por fórmula. Tendríamos que buscarlo aquí arriba, donde están todas las conexiones en delta y en estrella. Entonces, dice que cualquiera que tenga estrellas, esta estrella, que es esta de abajo, lo que dice es que VAN con respecto a VAB. VAN es VP, VP, VP. Y VAB es raíz de 3 VP. VAB es la de línea,
que es la que nos dieron. Y si yo quiero la de fase, entonces es la de línea entre raíz de 3. Y también esto lleva un ángulo de 30. Estas son las magnitudes. El problema es que sí lo vamos a ocupar porque lo que piden es el factor de potencia, pero de aquí lo podemos despejar porque ya tenemos todo. Ya una forma es hacerlo con los ángulos muy exactos de todas las partes, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Como decía, podemos asumir un ángulo para la tensión y a la corriente ponerle el ángulo correspondiente, pero todo debería calzar entre sí. Entonces, lo que sabemos es que esta tiene 30 grados de desfase con respecto a la tensión que nos dieron en el enunciado. Esta de 220. Entonces, si esta es de 0 grados, esta tiene algún valor, pero no tenemos el ángulo de la corriente. El problema es que no tenemos los ángulos y no tenemos las cargas, entonces no lo podemos hacer así. Vamos a hacerlo solo con las magnitudes. Lo que sí sabemos es que la potencia por fase es igual a IP por VP por el coseno del ángulo, y todo lo demás lo tenemos. Entonces el factor de potencia, que es el coseno del ángulo, lo podemos despejar, que sería PP entre IP VP, y ya tenemos todo para calcular. Entonces el factor de potencia sería 1866 18,2 y 220 raíz de 3. Ay, gracias. Aquí nos damos cuenta si era la potencia total o si era la potencia por fase, porque si no esto nos va a dar un número rarísimo. Probablemente pase. Porque arriba voy a hacerlo de abajo. Es 18.2 por 220 entre la raíz de 3. Abajo tenemos 2311, no, yo creo que sí está bien. Entonces el factor de potencia 866,7 entre 2311,7, 0,8075. Sí, eso es lo que nos da el ejercicio. Entonces está bien. Sí, tuvimos unas dudas de interpretación, pero sí es la potencia total que consumen las 3 fases, y de ahí sacamos la de una fase. La corriente ya la teníamos, la tensión de fase no la teníamos, pero la sacamos con la relación de raíz de 3, y de ahí despejamos el factor de potencia. Ya con ese factor de potencia podemos sacar los ángulos y podemos sacar hasta la impedancia del motor, ¿verdad? Si les digo cuánto es Z por fase, tenemos tensión corriente con los ángulos del factor de potencia, entonces uno podría sacar la impedancia de ese motor, ¿verdad? Que eso sería Z estrella, que sería la impedancia por fase. Esa impedancia sería la tensión de una fase entre la corriente de la fase con un ángulo del factor de potencia. Entonces, coseno menos 1, 8075. ¿Cuánto qué? ¿Cuándo qué? Cuando son balanceadas. El factor de potencia debería ser constante, si no varía el problema, pero las cargas desbalanceadas también tienen que operar con un factor de potencia, porque el factor de potencia es el ángulo entre la potencia real que sí se consume y la potencia aparente, bueno, la potencia compleja. Entonces, aunque esté balanceado o desbalanceado, hay un ángulo, y ese ángulo es fijo para cada problema. Ese no debería cambiar. La única forma de que cambie un factor es que yo encienda o apague cargas, o que quite carga o ponga carga. Pero digamos, si tuviese fase, lo voy a cargar. Bueno, es que ese es un problema, porque usted podría sacar un factor de potencia en cada una de las fases diferentes. Sí, cada fase tendría un factor. Okay. Y en ese programa
fue que se pidió el factor de potencia de una carga específica. Así es que todavía estamos balanceados. Entonces es lo mismo en los tres. Ok, entonces cuando es balanceado, el factor de potencia es balanceado. Correcto, en las tres es la misma, porque está balanceada. Es que en circuitos balanceados, lo que le pasa a una, le pasa a todas, a las tres. Entonces es dividir entre tres y el factor de potencia es el mismo en las tres fases. Ajá. Ok, sería atrasado, ¿verdad? Aquí este es un motor, debería estar atrasado. Y el ángulo, sí, el ángulo me debería dar... vamos a ver, coseno de la menos 1 de 0.8075 me da 36 grados, pero no se los puedo poner positivos o negativos sin pensar. Tengo que pensar en eso, en que es un motor que supuestamente tiene que ser inductivo y entonces tiene que estar atrasado. Y entonces el ángulo de esta impedancia son 36 grados, podemos sacarlo. Y VP entre IP. Ahorita le pongo si son positivos o negativos, pero entonces son 36.15 grados y la magnitud por fase sería 220 raíz de 3 entre 18 2 son 20,94. Pero las 220 entre raíz de 3. Gracias. 6,98. Entonces son 6,98 ohmios y el ángulo de circuitos inductivos es positivo. Sí, ¿verdad? Porque la reactancia va a quedar arriba en el primer cuadrante. Y el factor es en atraso. Entonces, en atraso quiere decir que es inductivo, que el triángulo queda para arriba y el ángulo queda positivo. Porque si el factor de potencia hubiera quedado en adelanto, hay que ponerle un menos aquí al signo de la impedancia. Buscar aquí otros. Queda solo uno, lo que pasa es que es un poquito largo, pero bueno, con mucha paciencia. Creo que podemos revisar cómo se hace. El ejemplo 12.8. El 12.8 dice que hay dos cargas balanceadas. Se conectan a una línea de 240 kilovoltios RMS a 60 Hz. Entonces esos son 240 kilovoltios, que es un montón, ¿verdad? Esas ya son las tensiones de larga distancia. Lo que dice es que la carga 1 toma 30 kilowatts con un factor de potencia de 0,6 atrasado. Y que la carga 2 toma 45 kilovoltamperios reactivos con un factor de potencia de 0,8 atrasado. Según el dibujo que viene, bueno, no dice si está en delta o en estrella. Pero las preguntas serían, no, determine la
la potencia compleja, la potencia real y la potencia reactiva de la carga combinada o la carga total. En realidad esa es la potencia que está entregando la fuente, la potencia total compleja. En el segundo punto dice hay que sacar las corrientes de línea. Y en el tercer punto dice calcule el Q de compensación de un condensador para que el factor de potencia total sea 0.9 y la capacitancia. Este creo que se puede hacer con solo el triángulo o con solo los triángulos de potencia porque bueno, no dice nada de si las cargas están en delta o en estrella, pero dice cuánta potencia en total consumen. Y dice la tensión de línea y lo que también hay que determinar es la corriente de línea. Entonces los valores que tenemos son cuánto es la línea y cuántos son las potencias de las cargas. Entonces las cargas las podemos dibujar en el triángulo de potencia y podemos sumar los dos triángulos de potencia para obtener la potencia total compleja. Entonces la idea sería de la información que tenemos sacar cuánto es la potencia compleja de las dos. Entonces la carga 1 que dice es que las dos tienen factor de potencia trazado, entonces las dos están para arriba. El triángulo es simbólico porque no está a escala, pero es un triángulo hacia arriba. Tiene 30 kilowatts en la horizontal y la carga 2 es un triángulo que tiene 45 voltamperios reactivos. Bueno, kilo voltamperios reactivos es la información que nos dan. Entonces nos dan como los lados del triángulo, pero nos dan un lado para un triángulo y un lado para el otro. Y lo otro que nos dan es este ángulo, solo que lo dan en términos del factor de potencia, ¿verdad? Pero entonces la carga 1 tiene un ángulo 1, la carga 2 tiene un ángulo 2 y los ángulos los podemos calcular. Entonces cita 1 es el coseno a la menos 1 de 0.6 y cita 2 es el coseno a la menos 1 de 0.8. Y uno puede sumar las componentes X y sumar las componentes Y para sacar el triángulo equivalente, porque lo que necesitamos aquí es como un supertriángulo que es la suma de las dos. ¿Verdad? Entonces, el ángulo 1, el ángulo 2, tenemos ya se me pega la calculadora. Qué raro. Ok, coseno a la menos 1 de 0.6, 53,13. Y de 0.8, 36,87. Esos son los dos ángulos, los dos están en atraso, por eso dijimos que son para arriba. Este sería el factor de potencia total de la carga final y tenemos que sumar componentes. Entonces aquí sería Q de la 1 y este sería P de la 2, este sería P de la 1, este es Q de la segunda. Entonces con trigonometría podemos sacar las partes que faltan, ¿verdad?
O podríamos sacar cuánto es la aparente, y la aparente del 2 y la aparente del 3, o como números complejos, o también con las partes que quedan. Entonces, lo que sabemos es que S1 por el coseno de S1 por el coseno de 53, que es el factor de potencia, es igual a P1. Entonces aquí podemos sacar cuánto es S1, que es la aparente. Son 30 kilowatts entre 0.6. S1 es la potencia aparente, son 30.000.6. Son 50.000. 50 kilovoltamperios. Y de ahí podemos sacar cuánto es Q1, porque entonces serían S1 por el seno de 53.13. Entonces da 40.000 voltamperios reactivo. Las unidades son diferentes para los tres. Para el segundo también ocupo los tres lados y ya al final solo voy a sumar. Entonces puedo sacar S2 por el coseno de 3687 me da P2. Entonces P2, pero P2 no lo tengo, pero sé que S2 por el seno de 3687 me da Q, y Q sí lo tengo. Entonces S2 es Q2, que es 45 kilovoltamperios reactivos, entre el seno de 36,87, que ese sí no lo tengo, porque lo que tenía era el factor de potencia, pero aquí saco S2, 45.000 entre el seno 3687. Esos son 75 kilovoltamperios, y la que no tengo es P. P2 son S2 por el coseno. Seno de 3687, que sería S2 por el factor de potencia, son 75.000 por el factor de potencia 0.8, son 60.000, son 60 kilowatts. Ya tengo todos los lados de los triángulos. Mira. Y lo que me queda es sumar componentes. Yo puedo sumar P con P y puedo sumar Q con Q, pero no puedo sumar S con S, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Porque P con P son componentes en X, Q con Q son componentes en Y, pero S y S no tienen el mismo ángulo, entonces no los puedo sumar. Entonces esto sería P1 más P2, esto sería Q1 más Q2, y S3 hay que calcularlo, S no puedo sumar los S. Entonces, bueno, ¿cuáles eran las preguntas? Primero S, P y Q de la carga total. Entonces, P total serían 30 que tenía originalmente más 60. Total son 90 kilowatts. Q total sería Q1 más Q2, bueno, es 40 más lo del enunciado, 45. Entonces Q total son 85. Y ese total, la única forma que tengo de sacarla es por, ¿cómo se llama? Pitágoras, ¿verdad? Porque ese total al cuadrado es igual a P total cuadrado más Q total cuadrado. O la otra es sacar la magnitud del S complejo, ¿verdad? S complejo sería P total más J Q total, y la magnitud de eso es igual, ¿verdad? La raíz de las dos componentes al cuadrado, entonces es lo mismo, es Pitágoras. Entonces S total
sería la raíz de la componente x, que son 90.000 al cuadrado, más la componente y, que son 85.000 al cuadrado. Son 123,8 kilovolta amperios. Ese complejo ahí está. Y el factor de potencia puedo sacarlo con el coseno de Q total entre ese. Vamos a ver. Factor de potencia total sería igual a P entre S, ¿verdad? Porque es el ángulo que está de este lado. El otro sería Q entre S. Entonces es P entre S. Y el factor de potencia me daría 90 entre 123,8. Ese factor de potencia da 0,72, 0,73. Que ese factor ya está bajísimo, ¿verdad? No está para nada cerca del 0,9. Y entonces hay que compensar con condensadores. Para saber cuánto hay que compensar, el problema es bastante largo. Lo que necesitamos es copiar este mismo triángulo, que es el que tenemos en este momento, ¿verdad? Y hay que buscar un ángulo tal que me dé un triangulito más pequeño. Si desde arriba hasta abajo era Q total, de aquí hasta aquí es Q total, hay que buscar cuál es la capacitancia de compensación que me quita toda esa potencia extra reactiva para poder tener el ángulo pequeñito aquí que me dé un factor de potencia de 0,9. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es con P1 y P2 constantes sacar cuánto es este ángulo a partir de cuál es el factor de potencia que quiero que me quede, ¿verdad? Ese es lo que va a cambiar. Y de ahí podríamos entonces calcular cuánto es ese Q de compensación, y el banco de condensadores era una fórmula, ¿verdad? La fórmula del condensador, la capacitancia me daba QC omega RMS cuadrado. Más o menos, no lo vamos a terminar porque es larguísimo. Y después había que sacar las corrientes de línea y esas cosas, pero las corrientes de línea, teniendo ya el triángulo de potencia, salen un poco más fáciles porque sí tenemos tensión de línea. La corriente de línea con la potencia debería ser fácil de calcular. Entonces, vamos a parar aquí un toquecito. Seguimos a las 9:30.